Marco metodológico. Bueno, el marco metodológico, esto pueden escribir ahí en marco metodológico y pueden, si ustedes pueden explicar o pueden copiar todo lo que hay acá, en qué consiste, qué es lo que va a contener el marco teórico. El marco teórico en general va a contener eh, tres puntos importantes, en resumen, ¿no? Dice que el marco metodológico, mejor dicho, estamos hablando del metodológico, es una descripción detallada de la metodología utilizada en la investigación, es decir, del conjunto de tareas concretas para lograr de manera precisa los objetivos formulados. Van a considerar la siguiente guía para el marco teórico. Primero, tiene que describir cómo se seleccionó la muestra de la población de la cual se recolectaron datos, es decir, estamos hablando de variables, tienen que medir las variables, variable quiere decir, venir variable quiere decir recolectar datos y de quiénes van a recolectar datos. Por ejemplo, vamos a recolectar datos de los estudiantes de la materia XX de tal universidad. Esas son las unidades de análisis. Y esas unidades de análisis van a formar parte de lo que se llama muestra de la población. De esa muestra de la población se van a recolectar datos. No vamos a hablar de la muestra de población. Bueno, la población son todos los alumnos de ese curso y de ese curso podemos sacar solamente una muestra. Si son muchísimos, no es necesario, por ejemplo, recolectar datos de todos, sino tenemos que elegir una muestra estadística que represente. Entonces, para eso hay ciertos requerimientos estadísticos, pero que ahora no los vamos a ver. Entonces, pocas veces es posible medir a toda la población de interés, por lo que se selecciona una muestra que la represente. Y desde luego se pretende que ésta sea un fiel reflejo de la población, pero eso tiene una base estadística. Luego, esta es la primera parte, ¿ya? Ustedes van a medir tales y tales variables, ¿de quiénes? De aquí, esta es la población. Eso tienen que explicar en su marco metodológico. Pueden hacerlo ahora como ya para ir practicando. Luego tiene que describir el instrumento de medición seleccionado para recolectar datos sobre las variables de la hipótesis. Puede ser, por ejemplo, un cuestionario generado a partir de la operacionalización de las variables que ya hemos visto. Entonces, tienen que ver, este es el instrumento, este es el cuestionario que vamos a utilizar para recolectar datos o medir la variable, que es sinónimo, que es lo mismo. Y por último, eh, tienen que hacer el resumen de proceso de recolección de datos realizado. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué se hizo una vez que los datos han sido obtenidos? Es decir, dónde los almacenaron y cuál fue el software estadístico que utilizaron para organizar los datos. Porque son una gran cantidad de datos, entonces tienen que almacenarlo en algún lugar. Ustedes conocen muy bien el Excel, pero mucho más potente, mucho más sencillo incluso de manejar que el Excel, es el ESPSS de la IBM para todo lo que es investigación científica, ¿no? Luego viene el cuarto punto, análisis de los datos. Acá tienen que, es un compendio del tratamiento estadístico que se les dio a los datos y la interpretación de los resultados que son producto del análisis de los datos. Tienen que considerar la siguiente guía. Se describe de manera breve la idea principal que resume los resultados o descubrimientos producto del análisis de los datos. Una manera sutil es hacerlo mediante tablas o cuadros generados por el análisis de los datos. Nos ha dado tales y tales cuadros, por ejemplo, el grado de satisfacción se ha medido y nos dieron tales y tales resultados. Esto, repito, no lo vamos a hacer, hay un módulo específico para estos dos. Luego, regularmente el orden a seguir en cuanto al análisis de los datos es de que tienen que primero encontrar la estadística descriptiva para cada variable de matriz y la validación o prueba de la hipótesis para validarla o rechazarla. Es en este punto donde se valida la hipótesis. Si había sido verdadera o no, no se valida la hipótesis. Pero el que no se valida la hipótesis no quiere decir que la investigación sea mala, sino más bien ahí vamos a obtener un dato mucho más revelador que nos va a servir para tomar ciertas acciones dependiendo de la investigación que estamos haciendo.
El último punto son las conclusiones que van a tener. Ahora tampoco vamos a hablar de conclusiones. Y dice que las conclusiones son lo más destacado que se encontró durante la investigación. Tienen que resaltar los hallazgos y los resultados obtenidos, además de las soluciones a problemas planteados. No se trata de hacer un resumen de la investigación, sino de dar una respuesta apropiada al problema. Se debe considerar la siguiente guía. Se tiene que establecer cómo se cumplió el objetivo, es decir, si teníamos que indagar o averiguar tal cosa, lo hicimos de esta manera, hecha mano al marco metodológico, y también tienen que estar respaldados técnicamente por los resultados obtenidos. Segundo, tienen que discutir el grado de evidencia de la hipótesis que recibió a su favor. Si fue así, resaltar el incremento del conocimiento sobre el fenómeno investigado. Si fue en contra, resaltar lo que se descubrió acerca del fenómeno, que fue algo que no se sabía. Siempre hay una respuesta. Luego tienen que destacar la importancia y significado de la investigación realizada y la forma como encaja con el conocimiento disponible, incluyendo las innovaciones realizadas. Por último, en este capítulo siempre tienen que haber recomendaciones. El capítulo, el capítulo se llama conclusiones, pero pueden llamarlo conclusiones y recomendaciones. Porque siempre tiene que tener recomendaciones. Y estas recomendaciones se formulan para otras investigaciones, sugiriendo, por ejemplo, un nuevo planteamiento del problema, otras unidades muestrales, otros instrumentos de medición o nuevas líneas de investigación. Se debe dejar constancia de los problemas pendientes que podrían ser retomados en otras investigaciones, es decir, se debe indicar lo que sigue y lo que debe hacerse. Para hacer, para proporcionar, para proporcionar los medios que puedan posibilitar la solución del problema, a un problema planteado. Entonces, ya para darle la solución definitiva al problema, tenemos que hacer una propuesta. Entonces, y este capítulo es opcional. Dice, la propuesta puede ser un sistema, una estrategia o el diseño de un proyecto que ayude a la resolución inmediata del problema investigado, aplicando el conocimiento adquirido en la investigación, generalmente investigación aplicada o tecnológica, y la propuesta debe incluir el desarrollo de los elementos necesarios para transformar las condiciones de un acto productivo o de mejorar la calidad de ese producto. Por ejemplo, en muchos casos, ya la propuesta final van a hacer ustedes, después de hacer un trabajo de investigación, de determinar cuáles son los factores que impiden tal o tal cosa, ya van a hacer una propuesta donde van a proponer la implementación de una estrategia didáctica, etcétera, etcétera, ¿no? En eso van a concluir. Entonces es bueno que también tengan este capítulo de propuesta. Luego vienen las partes finales, en la referencia bibliográfica. Tienen que elaborar el listado bibliográfico de todas las fuentes consultadas para sustentar la investigación. Solo se anotan las referencias documentales que realmente se consultaron. No se trata de impresionar con un gran número de documentos, repito, sino de indicar la bibliografía que sirvió de apoyo. Para el estilo de las referencias se recomienda la norma APA. Las citas se insertan en Word. Los anexos. Tiene que haber anexos. Como información complementaria se incluyen imágenes, muestras de los cuestionarios utilizados, un nuevo programa computacional, análisis estadísticos adicionales, guiones de observación o documentos, etc. Los anexos son útiles para describir con mayor profundidad ciertos aspectos sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de este. Por último, el currículum vitae. El autor debe incluir un resumen de su currículum vitae. Esto es importante, es necesario, con los principales datos demográficos y fotos recientes.